esto. Entonces, hoy hay una información también bonita, muy interesante, pero ante todo vamos a orar primero y darle que sea Dios el que nos dé el entendimiento y que nos dé la revelación, y que usted que está en su casa pues pueda tener esa revelación de parte de Dios. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das de poder estar otra vez en este programa y compartiendo parte de lo que tú me has enseñado, de lo que tú me has revelado, de lo que me has podido dar entendimiento de algunas cosas. Y bueno, Señor, pido que las personas que están detrás de la cámara, en sus casas, en sus hogares, ellos puedan recibir de parte tuya pues esa bendición especial. Te damos gracias y te pedimos que nos dirija, que nos enseñe, que nos revele, y que esta palabra que vamos a compartir hoy pues sea de bendición para todos, en el nombre de Jesús. Soy el pastor Clarencio Rivas de la Iglesia Cuadrangular de Duaca, Venezuela, y he tenido pues la bendición de poder estar en este canal de KTV, y pues una bendición estar acá. Hoy el tema que quiero compartir con ustedes se llama Descubriendo el personaje. En el libro de Apocalipsis capítulo 20, que vamos a estarlo leyendo allí, Apocalipsis 19, 20 y 20, 10. Hay allí una palabra interesante. 19, 20 dice así: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Y en el 20:10 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados todos los días, día y noche, por los siglos de los siglos. Es interesante que nosotros podamos entender quiénes son estos personajes, porque a través de ellos pues nosotros vamos a estar más atentos a los acontecimientos que están sucediendo, pues que están allí. Y durante muchos siglos y en diferentes épocas se ha especulado mucho respecto a estos personajes de la profecía bíblica. Se ha dicho, porque en cada siglo, en cada época, pues han habido personas que han estado tratando pues de identificar, de saber quiénes son, qué características tienen, y las personas de diferentes épocas se han obsesionado pues por esto, han estado allí obsesionados por descubrir quiénes son, a quiénes se refiere la Biblia con esto. Y otros se imaginan quiénes son, pero su negación a la verdad pues los ciega. Hay cosas que la Biblia declara que son claras para entenderlas, otras son difíciles, como dice el apóstol Pablo allá, hablándole al apóstol Pedro, que muchos son cosas difíciles de entender, pero que a su tiempo podríamos entenderlas. Lo cierto es que los profetas bíblicos fueron iluminados por el Espíritu Santo acerca de estos acontecimientos finales, y dibujaron de una manera increíble las características y el carácter de estos personajes. O sea, dibujar significa, a veces uno dice, mira, fulano, no le dice el nombre, sino que una persona así, tal y tal,
de, qué sé yo, de bigotico, mira, de nariz grande, dijo esto y lo otro, y las personas lo están dibujando allí. Bueno, el que tiene nariz grande, el pastor Clarence, el que tiene bigotico, el pastor Clarence. Entonces por ahí, por ese dibujo, entonces la persona saca conclusiones y dice, ese es el pastor Clarence. Bueno, asimismo el apóstol Juan, tanto el profeta Daniel como el apóstol Juan, cuando escribió el Apocalipsis, ellos dibujaron estos personajes, dibujaron reinos, dibujaron todo lo que iba a pasar, y por supuesto no hay que ser muy inteligente para nosotros poder entender ciertos dibujos y ciertas características que están allí y darnos cuenta a qué se refiere. Así que dibujaron de manera increíble las características y carácter de estos personajes, que solo una persona ignorante que no quiera ver, se le va a hacer difícil, tal vez por lo duro que sea la verdad, pero lo cierto es que los libros de Daniel y Apocalipsis pues revelan hechos y ejemplos que son muy claros, y que a estas alturas de la historia esos hechos y eventos han sido confirmados y reconfirmados de la veracidad de los mismos. O sea, la historia se ha encargado de descubrirlos, sacarlo a la luz, de exponerlos, de tal manera que en nuestros días basta con tomar algunos libros, incursionar en internet y redes sociales, y vamos a descubrir pues verdades que de repente para algunos son muy duras, para otros son muy dolorosas, otros se alegran por lo que está saliendo a la luz, pero lo cierto es que aunque duela, aunque sea muy dura, tenemos que conocer la verdad, porque la Biblia dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Por ejemplo, para tener una idea más o menos de lo que dibujaron estos hombres de Dios, si miramos por ejemplo el sueño que tuvo Nabucodonosor, rey de Babilonia, sobre una imagen, y vamos a colocar, Julio, la imagen de la estatua allí, para más o menos dar una idea de lo que significaba esa estatua. Bueno, ahí tenemos la estatua. Esa fue la visión que tuvo Nabucodonosor, donde él le dijo a sus magos que le interpretaran el sueño, pero él no le dijo qué sueño era, y por supuesto para los magos y los adivinos fue muy difícil, así que decidió matarlos a todos. Pero cuando dieron la orden, Daniel le pidió a uno de los capitanes que tenía acceso directo al rey para que le diera unos días, y allí Daniel con sus amigos se metieron en la presencia de Dios, y Dios le reveló el sueño y le dio la interpretación. Esa estatua que ustedes están viendo allí, la cabeza era de oro, el pecho y los brazos eran de plata, el vientre y los muslos eran de bronce, las piernas, los pies y los dedos eran de hierro y barro cocido. La cabeza, que era de oro, significaba el imperio babilónico en ese momento, que estaba encabezado por Nabucodonosor, y luego de ese imperio iba a caer e iba a pasar a los medos persas, que significaba la plata, que significaba entonces aquí los brazos y el pecho, y luego ese reinado medo persa que iba a venir después de Nabucodonosor iba a ser también destruido en su tiempo, y el vientre y las piernas
que representa el bronce, representaba el imperio de Grecia o macedonio, y que también ese imperio iba a desaparecer, y las piernas que eran de hierro y los pies y los dedos de barro eran hierro y barro, representaba el último imperio, que era el imperio romano, que estaría pues en ese tiempo. Y el imperio romano fue el último, que también fue el imperio donde en el tiempo que nació Jesús, en el tiempo que vino el Hijo de Dios al mundo. Y bueno, ese imperio también de una manera también fue destruido, pero ese imperio no desapareció del todo como desapareció el babilónico, el medo-persa, el greco-macedonio. Él no desapareció del todo, sino que de una manera extraña este imperio siguió dominando o gobernando, no desde la cabeza del emperador, sino de otra manera, que es lo que vamos a ir viendo y descubriendo en esto. Entonces vemos que esto está demostrado y demostrado que esta imagen representa en la historia a estos imperios, y que alguien que se levante, por ejemplo, en este tiempo para decir, no, eso es mentira, eso no es verdad, y eso tendrá que luchar contra todos esos escritores, esas historias que están allí, para poder demostrar que no es así, cuando va a perder su tiempo, porque eso está demostrado y demostrado que estos imperios estuvieron en la historia, hicieron lo que iban a hacer en su tiempo. El profeta Daniel estuvo durante 3 de ellos. Bueno, y sería una lucha infructuosa alguien que a estas alturas se levantara a decir que es mentira, que esto no es verdad. Así también la identidad de estos personajes, como quien es la bestia o el anticristo, el falso profeta, que están allí en la Biblia, en Apocalipsis y en el libro de Daniel, que nos dan pues una idea de cómo descubrir su identidad y cómo saber quiénes son, porque al igual que la historia con los imperios pasados, así también la historia se ha encargado de registrar los hechos de todo y lo que vendría en el futuro. Así que el libro de Apocalipsis capítulo 13, a mí me gustaría que usted tuviese en casa pues papel, lápiz, su Biblia, para que pueda ir haciendo esas comparaciones y ir trabajando en lo que vamos a estar, o lo que va a estar escuchando en esto, y bueno, para que luego usted pueda en su casa pueda verificar si lo que estamos hablando es verdad o es mentira. Y es muy interesante pues que usted pueda verificar eso. Ahí están mis teléfonos para cualquier consulta, cualquier queja o cualquier cosa que puedan decirnos, pues estamos suficientemente maduros para soportar cualquier cosa que sea malintencionada o dicha de una forma negativa. Pero ahí están mis teléfonos y luego podamos en una sesión privada, podamos entonces revisar documentos, revisar información, libros, Biblia y todo esto, para dar a entender pues que no estoy hablando fuera de base o no estoy diciendo cosas para ofender a alguien en particular,
simplemente están en la historia y mi misión, mi trabajo es poder revelar esto que está allí en la palabra de Dios y que no es con la mala intención de hacerle daño a sus creencias, a su fe, a lo que usted cree. De verdad que no es mi intención esa, sino que usted pueda tener información y pueda velar y pueda huir de lo que usted pueda estar creyendo. Entonces, cuando nosotros miramos el capítulo 13 de Apocalipsis, yo traje material acá para hacer comparaciones, por ejemplo, las hermosas enseñanzas de la Biblia y este libro de Pentecostés, que habla acerca de eventos del porvenir, de Pentecostés, Darwin Pentecostés, y que allí pues hay todo un estudio escatológico de los hechos que están por ocurrir, que están allí. Por internet pues hay toda clase de información para que usted pueda ilustrarse, para que usted pueda tener allí esto. Lo cierto es que cuando nosotros empezamos a leer el capítulo 13, que allí es donde está la revelación de la identidad de estos personajes, entonces podemos ir entendiendo. El libro de Apocalipsis es un libro muy lleno de símbolos, pero que a través del estudio podemos ir identificando esos símbolos y podemos ir aplicándoselo a lo que realmente es, y por ahí vamos como armando un rompecabezas cuando tenemos entonces una visión más clara de un capítulo, de un libro, y eso es lo que tratamos de que a través de esta lectura hoy usted pueda entender. Así que en el capítulo 13 de Apocalipsis dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Entonces aquí estamos, aunque no querramos, estamos volviendo al libro de Daniel, porque estos símbolos acerca de el que vi era semejante a un leopardo, está representado por el Medo Persa. Sigue diciendo, y sus pies de oso. Aquí los pies de oso está hablando del Imperio Romano, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Entonces estas características de oso, de tigre, de león, están representando entonces a los imperios que ya acabamos de decir: Babilonia, Medo Persa, Grecia y el imperio romano. Pero aquí entonces está diciendo que este último imperio tiene características de esos 3 imperios que desaparecieron, y en el final del versículo 2 dice: y el dragón le dio poder y su trono y gran autoridad. Si ustedes leen el capítulo 12, que está allí, habla acerca del dragón que persiguió a la mujer que estaba embarazada, y que cuando dio a luz ese hijo varón que regirá las naciones con vara de hierro. Hay algunas interpretaciones erradas acerca de esta mujer que está sobre la luna con una corona de estrella, de 12 estrellas. Hay algunas interpretaciones que no están correctas, pero la interpretación de este capítulo 12 evidentemente se está refiriendo al pueblo de Israel como la mujer donde iba a nacer el Mesías,
Y el dragón aquí lo está tipificando como a Satanás, como el diablo, que no quería que naciera el niño. Entonces, por eso en Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 17, se está hablando de que es vamos a leer por ejemplo el capítulo 8. Dice: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están inscritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Cuando vemos entonces aquí esta bestia, el apóstol Juan la está figurando, o la imagen que está usando es de una bestia, pero en el fondo está representando es al Imperio Romano. Cuando dice allí que era porque en su tiempo, cuando los tiempos de Jesús, pues el imperio era el que estaba en su pleno apogeo, pero sigue diciendo el que era y no es, porque él dejó de funcionar, él dejó de actuar como un imperio, como una figura de emperador, pero es y no es. Entonces, durante todos esos años podemos ver que el imperio ha vivido, se ha mantenido a través del movimiento papal, que lo ha mantenido, y que en estos tiempos que estamos viendo eventos que están allí dándose para que se establezca un nuevo orden mundial y todas estas cosas, y bueno, el Imperio Romano nuevamente surge. Entonces vemos que aquí en el capítulo 13 sigue diciendo entonces que una de sus cabezas, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Yo en este documento, en este libro, hay gente que se ha dado la tarea de investigar, de buscar hechos, de registrarlos, y no tenemos necesidad de ponernos nosotros a investigar la historia para luego reescribirla, porque está allí, simplemente va a estar para nuestro servicio. Por ejemplo, nosotros, mi esposa y yo, somos orientadores, y estamos allí, y hay casos que, por ejemplo, tienen ciertos patrones, y hay un libro que se llama DM4, DM5, DMS5, que son los estudios que hacen todos los médicos psiquiatras, los psicólogos, los terapeutas, todo ese personal se reúne cada cierto tiempo para registrar toda clase de enfermedades. Allí están codificadas, y están las características y todo eso. Así que, por ejemplo, una persona que sufra de esquizofrenia, por decir algo, allí están todos los detalles de su característica. Para nosotros diagnosticar si una persona tiene problema de eso, simplemente lo que tenemos que ir a ese libro, ver si las características que esa persona presenta se adaptan o son similares a las que están allí. Entonces uno podría decir, bueno, podemos suponer que tiene esa enfermedad.
Y no tenemos que hacer estudios médicos profundos porque no somos psiquiatras, ni somos psicólogos, ni nada. Pero están allí esos estudios, están allí esas cosas. Y simplemente lo que lo buscamos, ya ellos hicieron las pruebas, ya hicieron todo y está claro que lo que está allí, pues es la evidencia de lo que ya la persona presenta. Así pasa con la historia. La historia, hay personas que se han encargado de estudiarla, de registrarla, y por ejemplo, como este caso ahora de lo que la bestia, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida fue sanada. Aquí en este libro, dice, vamos a darle primero ahí la base. Dice Código de Justiniano, el libro 1, tomo título 1, sección 4 de la Ley Civil, traducido por S.P. Scott, tomo 12, página 12, y empieza a hablar aquí. Dice: la abrumadora derrota de los ostrógodos en el sitio de Roma 5 años más tarde, en el año 538 después de Cristo, fue un golpe mortal para la independencia del poder arriano que gobernaba entonces en Italia, y señaló aquel año como un año notable en el desarrollo de la supremacía papal. El año 538 puede entonces considerarse como el comienzo de los 1200 años de esta profecía, que se extendería hasta el año 1798. Como resultado directo de la sublevación contra la autoridad papal en la Revolución Francesa, el ejército francés, bajo la orden de Berthier, entró en Roma y el Papa fue arrestado en febrero de 1798 y murió en el exilio en Valence, Francia, un año siguiente. Ahora dice, el año 798, durante el cual se le infringió al papado este golpe mortal, puede considerarse como el fin de un largo periodo profético mencionado en la profecía de Daniel. Entonces, la historia tiene registrado este hecho de la herida de esa bestia, de la herida de esa bestia, como ese acontecimiento pues que venía dándose, donde los papas pues tenían todo el control, tanto civil como religioso y hasta militar, porque ellos fueron los que ordenaron las cruzadas a tierra de Palestina, tierra de allí, y a diferentes tierras, a matar la gente porque no creían en lo que ellos creían. Y eso está registrado en la historia universal, de que uno ve en segundo año y todas esas cosas allí. Entonces, se puede ver que desde que cae Roma como gobierno, como emperador, como tal, esa autoridad de Estado, entonces esa autoridad sigue en el papado, y fue en el 1738 cuando en la Revolución Francesa, que este general Berthier entra a Italia, estaba el Papa allí, y lo arresta y lo interrumpe, vamos a decir así, el gobierno papal, y esto lo registra el apóstol Juan en Apocalipsis como la herida en su cabeza, como de muerte, pero que su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Entonces esa herida fue sanada una vez que se volvió a integrar el papado por otro allí de revolucionarios que le dieron otra vez la primacía papal, y de ahí, bueno, hasta nuestros días.
Ahora, esa herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Entonces ya nosotros a estas alturas de lo que estamos estudiando, ¿cómo es la hora? De lo que estamos estudiando vamos como identificando personajes que están allí, que para muchas personas pudiera ser una revelación en estos momentos, darse cuenta que su fe o sus convicciones han estado puestas sobre algo que allí viene, que la Biblia condena, porque si vemos el capítulo 17 de Apocalipsis, ese capítulo habla acerca de la caída de Babilonia, y allí igual el apóstol Juan dibuja muy exactamente quién es esa mujer y quién es la bestia allí. Y en el capítulo 19, pues entonces empieza a darse, en el 17 condenación de la gran ramera, y en el 18 es la destrucción ya total de este personaje. Entonces vemos que a esa bestia que se va a levantar, que va a surgir, esta es la primera bestia, o digamos, ese personaje que va a salir, o ese sistema que se va a levantar, que a través del Imperio Romano, y que va a resurgir. Y dice, también se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre y su tabernáculo y los que moran en el cielo. Siguiendo acá con el estudio que le acabo de nombrar, aquí podemos encontrar una gran cantidad de títulos que ha tomado, que la iglesia pues ha tomado, o la parte romana pues ha tomado como títulos que pertenecen solo a Jesucristo como Hijo de Dios. Por ejemplo, vamos a ver acá, todas estas citas que les voy a hablar acá son de escritores católicos, y que y están las bases donde usted lo puede buscar por internet, las bases todas esas allí. Lo cierto es que dice los siguientes extractos de obras de autoridad, la mayoría de ellas escritas de escritores católicos romanos, indicarán cuán ampliamente han hecho esto el papado. Dice acá en el primer Roberto Bellarmino, tomo 2, Convención Prima, libro 2 de la Conciliación, sobre la autoridad del concilio, capítulo 17, edición 1628, volumen 1, página 226, traducción dice, porque tú eres el pastor, todos los nombres que en las escrituras aplican a Cristo, en virtud de los cuales se reconoce su supremacía sobre la iglesia, se aplican también al Papa. Porque tú eres el pastor, tú eres el médico, tú eres el director, tú eres el labrador, fielmente tú eres otro Dios en la tierra. Discurso de Marcellus. Ahí está la cita. Otra cita dice, porque ningún hombre sino Dios separa a aquellos a quienes
el pontífice romano, quien ejerce las funciones en el nombre de él, sino del propio Dios, habiendo pasado la necesidad, el beneficio de la iglesia dispersa, no por humana, sino más bien por divina autoridad. Otra dice, el Papa es juez supremo de la ley o de la tierra, y es vicerregente de Cristo, quien no es solamente un sacerdote eterno, sino también Rey de reyes y Señor de señores. Cristo confió su oficio al sumo pontífice, pero el poder en el cielo y en la tierra han sido dadas a Cristo. Por lo tanto, el sumo pontífice, que es su vicario, tendrá este poder, traducido de una glosa. Por lo tanto, el Papa está coronado con una triple corona, como Rey del cielo y de la tierra y de las regiones inferiores. Bueno, todas estas son cositas que nosotros podemos ver allí acerca de cómo, este gobierno pues ha salido allí y que de ese imperio romano pues va a salir lo que es el anticristo. Pero luego dice en el versículo 11, dice, vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida en de espada, y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese marcar a todo el que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que el que tuviese la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues su número de hombre, y su número es 666. Entonces vemos a través aquí vemos 2 personajes. La primera bestia que será el personaje que saldrá del imperio romano, como cabeza para gobernar y establecer nuevamente el imperio. Pero aquí aparece una segunda bestia, que es la que va a promover. Yo quisiera que viéramos por un momento unas imágenes de una foto que me llegaron allí. No es algo confirmado plenamente así, pero si fuera esto cierto, vamos camino prácticamente a lo que la segunda bestia está estableciendo para las iglesias. Dice, alerta iglesia, llegó el tiempo. La ONU se declara enemiga de la iglesia. Y empezamos a leer allí cosas, por ejemplo, como estas que vienen allí. Vamos a ver algunos pasajes de esos, Julio. Allí la segunda página, podemos verla allí y vemos cómo se está armando, digamos, los acontecimientos mundiales, de tal manera de que ya se esté dando camino a un cierre de iglesias, a una persecución sobre la fe cristiana. Vamos a colocar la otra imagen de la siguiente foto que tenemos allí, que son como decir las cláusulas de esta, no la imagen de esta, sino las otras fotos que siguen después de esta, Julio. Vamos a ver, bueno, voy a buscarla rapidito acá para más o menos
tener una idea de las cosas que se están hablando allí. Dice, por ejemplo, la ONU, la ONU dice que se convertirá en la religión mundial para imponer leyes humanitarias no espirituales, para que el mundo esté sujeto a la dictadura. Vamos a ver si puedo leer un poquito más acá. Para que no puedan imponer leyes espirituales. ¿Qué está pasando con esto? Y de repente, si no podemos salir con esto allí, dice, la ONU declara que sus principios y declaraciones sirvan de religión mundial para tomar el dominio de la humanidad. Ojalá que pudieran poner un poquito más, aunque ya estamos terminando, acerca de una religión mundial, y que las bases para este nuevo orden mundial tendría que tener una estructura también religiosa mundial, y que ya sabemos que está allí. Entonces, la estructura se está dando. Esta segunda bestia, pues, es el sistema religioso que estará imperando y que llevará, pues, a las personas a adorar a la bestia. Si desde siempre, pues, ha enseñado a adorar imágenes y eso, pues, una más no va a echar, no se va a echar de menos. Entonces, pero vemos que este sistema ya se está imponiendo. El sistema del virus a nivel mundial, pues, ha dado pie para que se tomen medidas como la ONU a manifestarse como única religión humanitaria, ya que la religión es humanitaria, no espiritual, porque lo espiritual es lo que nos confronta a nosotros. Pero cuando hay una ley humanitaria, pues entonces ahí se hacen valer los derechos de las personas, y por supuesto que entonces ahí entraría la idolatría, entraría el adulterio, la fornicación, la mentira, el aborto, todas esas cosas que han estado frenados, la homosexualidad, el lesbianismo, todas esas cosas que la Biblia, que no se han dado porque la Biblia frena. Entonces todas esas cosas serán quitadas, de manera que, bueno, los derechos humanos establecen igualdad de sexo, igualdad de esto, igualdad para otro, y bueno, entonces eliminan lo espiritual, y al eliminar lo espiritual, pues se encajonan a los cristianos. Ya la Biblia no ejercería el poder que tendría que ejercer, y bueno, tenemos declaraciones del papado que dijo que ya hace demasiados años que la Biblia está escrita y que se necesitaba hacer una nueva Biblia. Bueno, eso es parte de lo que estamos allí haciendo. Pero la buena noticia de todo esto es que la iglesia no tendrá que ver este tipo de cosas, o no tendrá que pasar por este tipo de cosas, porque la Biblia dice que la iglesia se va antes de que esto acontezca. Por eso es que podemos hablar de todo eso, para que la persona que pueda estar escuchando y pueda identificar estos personajes allí, que están allí en la historia, no es que yo quiera hacerlo para hacerlo sentir mal, de verdad que no, sino que estoy exponiendo la verdad para que usted pueda salir de ese lugar donde está de engaño. Allí en el capítulo 13 dice que los moradores, aquellos que sus nombres no están inscritos en el libro de la vida, se asombrarán en gran manera, porque las personas son inscritas en el libro de la vida según declaren a Jesucristo como su Señor y Salvador, y vivan de acuerdo a las enseñanzas de Jesucristo. No una persona que dice, yo creo en Cristo, yo creo en Dios, pero su vida es desordenada, su vida es de pecado, su vida es de corrupción, de toda clase de maldad y de pecado, pero cree en Dios. Pero ese tipo de persona, no, por el hecho de que crea en ellos, no, sus nombres no están inscritos en el libro de la vida. Allí en San Juan capítulo 1, 12 dice, mas los que me recibieron, a los que creen en mi nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
Y es a través de reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador que usted puede escapar, que usted puede salir de ese acontecimiento que se aproxima, de esos eventos que van a dar allí, porque el libro de Apocalipsis es un libro que es el pleno desarrollo de lo que es la tribulación y los juicios de las copas, los juicios de las trompetas. Todo eso se va a dar en esos 7 años que están allí. Pero usted no tiene necesidad de pasar por todas estas cosas si reconoce a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Y para eso estamos en este medio, para poder decirle a usted que hay esperanza de escapar, hay esperanza de librarnos. Jesús, Dios, siempre Dios dio la forma de escapar. En el diluvio dio el arca. En Sodoma y Gomorra envió unos ángeles para sacar a Lot y a su familia. Y así en medio de todos los acontecimientos, Dios ha tenido la gentileza, el amor de darnos la oportunidad de nosotros escapar de todas estas cosas. Y escapamos cuando reconocemos que Jesucristo es nuestro Señor. Y por reconocer a Jesucristo tendremos todas estas clases de persecuciones, aún antes de que esas cosas sucedan, de una manera indirecta, de una manera, porque nuestras vidas chocan con aquellas personas que viven en pecado, nuestras vidas chocan con aquellas personas que son corruptas, que si usted lo pone en un puesto, usted no puede robar porque no puede, usted es una persona que es estorbo para los demás allí. Entonces va a tener problemas, va a tener dificultades, pero vale la pena tener problemas por Jesucristo. Vale la pena morir por Él, vale la pena perder el trabajo por Él, vale la pena perder las cosas materiales por Él, porque a través de Jesucristo tenemos vida eterna y tendremos un galardón. Hay una oración que me gustaría que usted lo hiciera, ya que tenemos poco. Ella dice: Señor Jesucristo, gracias porque me amas y entiendo que te necesito. Gracias por perdonar mis pecados y hacerme la persona que tú quieres que sea. Te abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y que nunca se borre de allí por mis malas acciones. Que mi nombre se quede allí grabado, Dios. Que mi vida haga que ese nombre permanezca grabado allí, para que cuando se abran esos libros mi nombre aparezca y no me lleve la sorpresa de que no me consigan en ningún lado. Gracias, Jesús, por esta oportunidad. Bueno, llegamos al final. El próximo domingo podemos continuar con el capítulo 17 y dar más dibujos acerca de lo que estos personajes representan y quiénes son y cómo se están agrupando para este final acontecimiento, que son los 7 años que faltan de las 70 semanas de Daniel. Bueno, le habló para usted el pastor Clarencio Rivas, pastor de la Iglesia Cuadrangular de Duaca. Estamos allí pues para servirle. Los que me conocen esto, saludo, los quiero mucho, los tengo en el corazón, saben de qué me estoy refiriendo. Y bueno, nos vemos el próximo domingo si Dios quiere. Amén y amén. Que Dios me los bendiga. Amén.